Bueno, vamos a empezar. Hoy me toca el capítulo 3, la percepción inocente, y me corresponde el subcapítulo 2, los milagros y la percepción verdadera. Y bueno, para empezar esta clase, a mí me gustaría empezar con lo que es una percepción inocente. Recuerden que el tema de hace 8 días, precisamente, era el capítulo 3, la percepción inocente. Entonces, todo este capítulo completo nos va a hablar de una percepción inocente. Entonces, parecería que cuando escuchemos, vayamos leyendo, vamos a decir así como que, pero todavía no estoy ahí, pero todavía no alcanzo a entender eso, porque ya me está hablando de una percepción verdadera. Cuando me hablan de una percepción inocente, recuerden que no recuerdo bien, pero me parece que en el subcapítulo de hace 15 días nos hablaba de eso. Me parece que sí, algo así. No me acuerdo si fue en ese o si fue en el de la semana pasada, donde nos empezó a hablar de una percepción inocente, que cuando vemos la inocencia estamos viendo una percepción verdadera. Entonces vamos a asimilar que es exactamente lo mismo, la percepción inocente y la percepción verdadera. Entonces, cuando hablamos de una percepción verdadera, vamos a empezar a entender que el libro de ejercicios nos está hablando precisamente de eso. Vamos a ir entendiendo que cuando nos hablan de una percepción verdadera, nos dice que vamos a empezar a percibir. Cuando estamos en este mundo siempre vamos a percibir. Y recuerden que percibimos con nuestros sentidos, con el tacto, el gusto, la vista, el oído, el olfato. Y son sentidos que nos hicieron, nosotros mismos los fabricamos para confundirnos. Entonces, cuando abrimos el libro en la parte de los ejercicios, nos dice que este curso va enfocado a que tengamos una percepción verdadera. Entonces, la primera parte de los ejercicios me llevan a darme cuenta de lo que yo creí que no es verdad y me van a llevar a lo que sí es verdad. Por eso, de repente, cuando hacemos los ejercicios decimos, bueno, primero me estaba diciendo que este mundo no existe, que todo lo que veo no es cierto, que no es real, que siempre he visto el pasado, ¿no? Y cosas así me va diciendo. Si se dan cuenta, todos los ejercicios me van diciendo algo que yo creo, pero que no es real. Entonces, cuando pasamos a la segunda parte de los ejercicios, ya me dice, yo soy muy santo, me dice que soy inocente, ya me va hablando de algo que en realidad soy, ¿no? Me está recordando lo que soy. Entonces, querría decir que cuando nosotros terminamos el libro de ejercicios, deberíamos de tener una percepción inocente. Eso es lo que se crea así entre comillas, porque muchas veces no lo hacemos porque no lo entendemos o porque, pues sí, en una parte del curso dice que aunque no entiendas los ejercicios, tú los hagas. Y entonces nosotros ya tenemos 5, 6 años, bueno, en mi caso yo tengo como 5 años en el curso, y así como que, pues ahí luego lo entiendo. Además dice que no lo trate yo de entender ni de captar a la primera, ¿no? No, pues ya van 3 veces que hago el libro de ejercicios, entonces ya debería de ir así como que más encaminadita, ¿no? Ya no tendría que retrasarme tanto, ¿no? Entonces a eso va precisamente a la percepción verdadera a la que me habla el libro de ejercicios en la segunda parte, no en la primera. Porque recuerda que yo todavía creo en el pasado, presente y futuro, así como me lo fue diciendo en subcapítulos atrás y como después me lo va diciendo enfrente, ¿no? Me va diciendo que esa percepción no es la correcta y que yo tengo que alcanzar una percepción verdadera, que es una percepción inocente, y esa solamente la alcanzo cuando empiezo a ver a mi hermano y a mí inocentes. Y a veces empezamos por ver a los demás inocentes y yo misma no. Y eso parecería que nos va poniendo el pie. Y poco a poco lo voy a ir explicando porque decía yo al principio, de verdad este subcapítulo me vino como anillo al dedo, porque la semana pasada les decía cómo nos atacamos a nosotros mismos cuando no dormimos, cuando estamos inquietos,
cuando andamos mal, cuando a veces andas con ansiedad y no sabes ni por qué estás ansioso. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y buscas los porqués, no los encuentras y entonces empiezas a buscar culpables, ¿no? Y entonces el curso te regresa y te dice, a ver, espérate, ¿en qué momento escogiste mal? ¿En qué momento volviste a creer que tú eras la pecadora? ¿O en qué momento empezaste a creer que tú eres la que tiene que tener el guión escrito de todo mundo, ¿no? Dice, no, ese guión no lo escribiste tú. Y no tienes por qué sentirte que tú eres la persona que tiene que ir guiando a los demás, ¿no? Entonces, cuando me va explicando eso, ya lo voy entendiendo, ¿no? Creo que ahí voy, ¿no? Y bueno, empezamos con el primer párrafo. ¿Alguien me lo quiere leer? Adelante, Imelda. Los milagros y la percepción verdadera. Párrafo 1. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo o nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Gracias, Imelda. Mira, aquí yo encontré esto. Dice, he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Y cuando dice que no admiten grados, recuerda que nosotros creemos que tenemos, bueno, el primer principio de los milagros dice no hay grados de dificultad en los milagros. Y precisamente este subcapítulo me está hablando de milagros y percepción. Entonces, cuando me dice que no admite grados, es de que no hay nada más difícil. Para el Espíritu Santo no hay nada difícil. Nosotros podemos decir, es que hay gente buena, hay gente que no es tan buena y hay gente mala, ¿no? Siempre ponemos grados, ¿no? Y a veces nosotros decimos, bueno, sí estoy un poquito mal, pero un poquito. Hay quienes están peor que yo, ¿no? A esos grados se va refiriendo, que nosotros siempre ponemos grados. Y de hecho, pues al estarme hablando de percepción, recuerda que más adelantito hay una parte donde nos dice que la percepción es bueno, la percepción verdadera sería la percepción del Espíritu Santo, pero me dice que esa percepción del Espíritu Santo, aún así, es percepción y no puede ser verdadera, porque lo verdadero no cambia, lo verdadero no percibe, de hecho no percibe, porque no puede percibir, no hay nadie separado de él, ¿no? Entonces, ya cuando lo entendemos así, decimos, bueno, podemos alcanzar una percepción, así como entre comillas, verdadera en el mundo, pero no es la percepción real, porque no hay una percepción real, ¿no? Entonces aquí me dice, algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. O sea que cuando me habla de los opuestos, me está hablando del bien y el mal. Y no puedo creer que este concepto me está hablando de algo bueno si le pongo la categoría de bueno. Recuerda que no hay grados. Entonces, no hay ni bueno, ni medio bueno, ni medio malo, ni malo, ¿no? No hay nada de eso. Entonces me dice, no puedes entenderlo respecto a sus opuestos. No puede decir que digas, existe la luz y se va la oscuridad. La oscuridad no existe. Solamente es que algo opacó la luz, pero no es que sea real la oscuridad. Entonces no puede existir y no podemos darle sentido queriéndole dar sentido a lo que no existe, ¿no? Dice, es imposible concebir la luz. Es imposible concebir la luz y la oscuridad y todo o nada.
como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Y aquí me viene mucho una idea que decían mucho en AA, que decían, no hay medias embarazadas. O estás bien embarazada o no estás embarazada, pero no hay medias embarazadas, ¿no? Entonces aquí me viene perfecta esa frase, ¿no? Dice, es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Entonces, aquí me dice que o me decida yo, o blanco o negro, pero ya decídete. Toma una decisión y comprométete con ella. Pero me dice aquí, no obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. El hecho de que estés vivo, el hecho de que estés aquí, quiere decir que vistes algo bueno o que existe algo bueno. ¿Por qué? Porque tú fuiste una creación y sabes, o muy dentro de ti sientes que fuiste creado, no fabricado, que sí realmente existes y no en cuerpo, ¿no? Entonces dice que es imposible que nosotros mismos podamos negar la luz. Tenemos que aceptar la luz, aunque sea poquito. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, pero sé que me oye, o sé que hace milagros. O bueno, yo no creo en la iglesia, pero creo en Dios. O no creo en Dios, pero creo en el Espíritu Santo. O no creo en el Espíritu Santo, pero creo en alguien, ¿no? En el vudú, en Buda, en Krishna, o sea, creen en algo. Todos nosotros no estamos exentos de creer en algo, ¿no? En AA nos decían, aunque sea una piedra, si en esa piedra crees, aférrate a ella, porque ella te va a salvar, ¿no? Ahora ya entendemos que no es así, ¿no? Pero me está diciendo que es imposible que yo haga un pacto completo con la oscuridad. Sería imposible. Dice, no hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna vez o alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Aunque nosotros estemos pensando que podemos negar la verdad, no podríamos. Nosotros, de hecho, en este mundo estamos o vivimos como vivimos, porque estamos empeñados en decir que Dios se equivocó y que yo tengo la razón. Él dice que yo soy inocente y yo le muestro que soy pecadora. Él me dice que soy invulnerable y yo le digo, ¿ves cómo sufro? ¿Ves cómo me siento? ¿Ya ves cómo no es lo que tú me dices? Entonces, diariamente nosotros queremos demostrarle a Dios que no es lo que Él nos está diciendo, que no somos lo que Él dice que somos. Y se lo estamos queriendo decir todos los días, pero no nos damos cuenta que los únicos que sufrimos somos nosotros. A Él no le afecta. Él sabe qué somos, sabe quiénes somos y que estamos a salvo. Los que no lo sabemos o no lo recordamos somos nosotros. Entonces, por eso, en todas las lecciones nos lo va recordando así como que despacito, despacito. Recuerda que eres luz. Recuerda quién eres. Recuerda que eres una creación y no una fabricación. Y poco a poco nos lo va diciendo. Bueno, aquí el capítulo, el párrafo. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿No? Bueno, nos seguimos con el segundo. ¿Alguien me lo lee? Lo leo yo. Ah, va. ¿Sí? Aquí. A ver. Sí, ya aquí. Dice, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que, perdón, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves
correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Gracias, Jackie. Mira, aquí a mí me gustó esta frase, bueno, este párrafo, y te decía, yo lo uno mucho a mi vida. Me acaba de suceder algo para mí fuerte, ¿no? Bueno, me sentí traicionada por una persona que está muy cercana a mí. Entonces yo me sentí herida, me sentí como vulnerable, ¿no? O usada, ¿no? O sea, fueron muchos sentimientos encontrados así de repente, ¿no? Entonces cuando yo lo siento, en ese momento yo lo dejo correr, ¿no? O sea, no dejé, no me quedé así de, no, yo no soy un cuerpo, soy libre, aún soy tal como Dios me creó, no, esas cosas, se oyen bien padres, bien bonitas, literalmente, pero para aplicarlas a tu vida cuesta mucho, ¿no? Entonces, cuando yo las viví, yo dije, estoy mal en quererlas vivir, pero prefiero vivirlas y no ocultarlas. Entonces, lo estuve viviendo, empecé a pensar que había sido tratada injustamente. Entonces, cuando leo esta parte, me dice, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. No puedes pensar que los demás son inocentes si tú te sigues sintiendo culpable. Y creo que una parte de mí creía que mi pasado me venía correteando, así como que me iba a alcanzar en algún momento. Y a pesar de que yo decía que no iba a pasar, sucedió, porque una parte de mí estaba esperando el golpe. Aunque yo diga que no, yo estaba esperando ese golpe. Y entonces cuando llega el golpe, de repente me sentí así como que, ay, pero ¿por qué me sucede a mí? Y nada más hay que recordar, a ver, ¿qué hay en tu mente? En tu mente aún no hay inocencia. Y ni hay inocencia ni para ti, ni hay inocencia para el otro. Porque la otra persona tú la estás viendo culpable y te estás sintiendo culpable. Entonces no puede haber inocencia ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y se oyen bonitas las palabras de decir, me siento inocente o soy inocente y soy el hijo de Dios y quiero ver a mi hermano como inocente, porque hay una parte del curso que me dice que la finalidad del curso es siempre una, que el hijo de Dios es inocente. Y el hijo de Dios es tanto el otro como yo. Y hasta que yo no lo vea total y deje de sentirlo parcial, en algunos sí, en algunos no, no voy a tener esa paz, esa tranquilidad. Tengo que realmente darme cuenta que ese pasado mío, yo lo tengo que olvidar. O sea, no olvidarlo de, ay, pues ya, me hago un lado y no pasó nada. No, me hago responsable de lo que yo viví, pero no sintiéndome culpable. Y lo que yo hacía era hacerme responsable, pero sí sintiéndome culpable. Yo varias veces les he platicado, sobre todo con los hijos es cuando nos sentimos más vulnerables, ¿no? Porque siempre decimos, es así porque yo la eduqué así. Es así porque yo no supe guiarlo, ¿no? Siempre nos sentimos culpables y no nos damos cuenta que la otra persona tiene un libre albedrío igual que yo. Él puede volver a elegir. Y yo creo que tengo que elegir por ellos. Entonces, sigo queriendo ser el director de todo el escenario, ¿no? Dirigiendo la vida de los demás y diciéndole qué es lo que deben pensar o qué es lo que deben de hacer, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esta partecita, porque la estuve leyendo, cuando yo misma la escuché, yo dije, ahí está el punto. Nunca te sentiste inocente. Siempre sentiste que en algún momento el pasado te iba a encontrar y te iba a cobrar las cuentas que tenías pendiente. Entonces, ahorita que tú crees eso y que tienes que pagar esa cuenta, tú decides si es que la pagas o no la pagas. ¿Realmente te quieres sentir inocente o te quieres sentir culpable, no? Y yo dije, bueno, está bien, sí es cierto, me voy a dejar de sentir culpable. Mi frase
cada que me encontraba yo con mis hijos, siempre decía yo, es que 12 años de mi vida viví sin ustedes. Si el día de hoy no me quieren, yo lo voy a entender, ¿no? Y hoy lo cambio de cierta forma y digo, no, 12 años de mi vida, de su vida, vivieron sin mí y pueden sobrevivir sin mí. Voy a dejar de creer que soy indispensable en la vida de quien sea. Y eso es beneficio para mí y para los demás, porque tanto vivo como dejo vivir. Y recuerda que dice que cuando sanas una mente, que es la tuya, sanan todas las mentes. Pero primero tengo que empezar por la mía, ¿no? Tengo que empezar a barrer mi lugar, el lado de mi banqueta, reconociendo, sí, si es que cometí un error, bueno, adelante, lo acepto, pero no ser culpable, porque eso no es. A la primera persona que tengo que ver inocente es a mí misma. Por eso dice que es total, no parcial. Y dice después, los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Y actuamos de manera insensata porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Cuando te sientes inocente dices, bueno, es que lo ayudo nuevamente. Además, es por amor. No, es por culpa. No es por amor. Y lo estás actuando insensatamente. Recuerda que más atrás decía que todos los que tienen miedo tienden a ser rencorosos. En el subcapítulo pasado nos decía que todos los que tienen miedo tienden a ser, sí, rencorosos, ¿o cómo dice? Perversos, algo así dice, no recuerdo. Crueles, exacto, crueles. Eso es lo que dice, que todos los que tienen miedo suelen ser crueles. Y a veces la crueldad se demuestra siendo amoroso, cuando no lo sientes. Entonces esa crueldad no siempre se ve como que alguien te pegó, te hizo algo. A veces también fingiendo algo que no sientes, ¿no? Dice, su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. Y cuando me habla de una aplicación universal, me está hablando de la inocencia y de ver a todos mis hermanos por igual. No nada más a uno, no nada más a dos, no nada más a mi círculo, ¿no? A los que viven conmigo, es ver a todos. Y esa percepción inocente o la percepción verdadera, les decía yo al principio, es algo que parecería que en este mundo no vamos a alcanzar, ¿no? Por eso dice que lo más cercano es cuando empiezo a ver a todos por igual, que es la percepción del Espíritu Santo, que entiende que todos somos parte de la misma mente y nos acepta a todos por igual, ¿no? Pero recuerda que en la percepción verdadera, o más bien que no es percepción, tendríamos que entender que todos somos uno. No es como que somos casi iguales, somos lo mismo, ¿no? Dice, la percepción verdadera o la percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Nunca ves el cuerpo de alguien más. Ves la esencia, lo que realmente es. Aquí dice Daniel siempre nos lo dice, primero nos identificamos como mentes y primero entendemos que todos unidos somos una sola mente. Después entendemos que somos un solo ser, ya no una mente, pero primero, o sea, que el primer paso es alcanzar a reconocer que todos somos una sola mente y que todos pensamos igual. No igual en la forma incorrecta, porque recuerda que luego decimos, ah, sí, esa persona y yo también somos malvados. No, cuando me está hablando de que pensamos igual, es en que pensamos en el amor. El ejemplo que nos ponía Daniel hace, creo que una semana, 2 semanas, no recuerdo, que nos decía que una vez hizo un ejercicio en el grupo y les preguntaba, ¿quién quiere ser feliz? Yo. ¿Quién quiere tener paz? Yo. ¿Y quién quiere convivir con todos bien? Yo, ¿no? O sea, que llegas al punto donde te das cuenta que cuando es en el amor, todos pensamos igual. Todos pensamos igual. No es en lo malo, sino en lo bueno, más bien en el espíritu es donde todos pensamos exactamente lo mismo.
Y yo antes lo identificaba como que somos una solamente y todos somos malos. Pero cuando leí esto me di cuenta que me está hablando de lo bueno, no de lo malo, de lo que es real y no de lo que es mentira, ¿no? De lo que nosotros inventamos. Bueno, hasta aquí el párrafo 2. ¿Alguien quiere comentar algo? Están muy calladitos, ¿eh? ¿No? Estamos muy atentos razonándolo. Adelante, Román. Creo que ibas a participar. A ver si participo. Yo creo que la esencia, eso dice, su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en punto de vista de aplicación universal. O sea, eso es cuando uno, o cuando yo tengo algún pensamiento que creo que estoy errado o que creo que estoy correctamente. No tanto o sea, si me espero yo a la inocencia, que es de atributo parcial, y que no, dice, no es real hasta que es total. Si yo digo que está hasta que es total, entonces toda mi vida, que tenga vida, entonces nunca voy a ser inocente. Entonces, para que, o sea, si es que me aplico drásticamente el punto 1 y 2, que dice la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Entonces nunca voy a ser inocente. Pero si lo analizo desde el punto de vista de algún caso en particular o de casos específicos, sí puedo ir sumando casos específicos hasta en tanto no llegue a la totalidad. Y de esa forma, entonces sí aplica muy bien el punto 4, que dice, su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. O sea, a eso es lo que me refiero, o sea, es algo que sí puede hacer aplicación universal y no tanto esperarme a que me muera y venga otra vida para que sea yo inocente. O sea, es ir creando mi inocencia en el proceso y irla formando. O sea, va a ser total hasta en tanto no sume todos mis errores, porque cada error es uno, cada error se va sumando. A eso, yo así le voy entendiendo. ¿Es cuánto? Sí, yo creo, Román, que es hasta que yo totalmente me vea inocente. Y eso sí se puede. Cuando yo no culpo a nadie de lo que estoy viviendo, en ese momento empiezo a ser inocente. Y no necesito perdonar a todo el mundo, solamente con perdonarme a mí misma, ¿no? Sí, muchas gracias, Román. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mira, ahorita aquí que escuchaba del párrafo 1, en la oración 5, dice, es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible, ¿sí? Aquí cuando dice que nos debemos de comprometer, no se refiere a que tienes que elegir entre la luz o la oscuridad, ¿sí? Porque estarías dando realidad a la dualidad. Lo que te está diciendo es que tienes que tomar conciencia de que tienes un poder para elegir, porque tú no te puedes comprometer a ninguna de las dos alternativas que te maneja aquí si tú no eres consciente que eres tú quien decide, porque si no vas a creer que la vida, el destino, la voluntad de Dios, el karma o como tú lo quieras llamar, es quien te va poniendo ahí para que elijas, ¿sí? Tú tienes que ser consciente que tienes un poder de decisión. Una vez que eres consciente de ese poder de decisión, puedes decir, sí, hoy quiero comprometerme con la luz porque sé que es lo único que es verdad. Y desecho el compromiso que creí tener porque no sabía que yo podía elegir con la oscuridad. A ese compromiso se refiere, que primero tienes que ser consciente que tú eres quien elige, no ninguna otra persona, ¿no? Y en el párrafo 2, que ahorita que dice su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. En el curso de milagros dice que la marca indeleble de la creación de Dios es la eternidad, ¿sí?
que es como puedes reconocer una creación de Dios, porque es eterna. Y la aplicación universal, por lo mismo, es la marca personal o endeble de la creación de Dios también. Esa aplicación universal se refiere también que es eterna. Dice, su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. Es decir, que no va a cambiar. No es que ahorita sí quieres ser inocente y al ratito no quieres ser. O sea, no va a andar como el péndulo, ¿no? Oscilando de un lado a otro. Es de aplicación universal, es decir, que no cambia, inmutable, eterna. ¿Sí? Es con lo que les puedo compartir ahorita. ¿Me lees de una vez el 3? Bueno, el 3 de una vez. Dice, párrafo 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Gracias. Dice, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esta persona no está en su mente recta. Y era lo que hace un ratito yo mencionaba, que decía que cuando no tienes confianza en tus hermanos, en que van a estar bien, en alguien, en cualquiera, en tus hijos, en tus hermanos, en las personas con las que convives, en tus empleados, en lo quien sea, cuando tú no tienes confianza en que ellos van a poder encontrar así como que la puertita, es como si les estuvieras, como si estuviera dando tú un decreto, ¿no? Y dijeras, no es inocente, no va a poder. Dice que tienes que tener confianza en ellos. Dice, difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Y recuerda que dice que el milagro no ve grados de dificultad. No ve un grado de dificultad, no ve milagros así como que más grandes ni más pequeños, o problemas grandes o pequeños, lo que hablábamos al principio. El milagro no ve nada de eso. Entonces, a todos nos ve por igual. Es decir, cuando tú tienes la confianza de que solamente tú puedes ayudar a alguien, solamente tú le puedes dar la guía. O si no está contigo, le va a pasar algo. No sé si les ha pasado, ¿no? Que, no sé, dejas salir a tus hijos a una fiesta y estás, chin, hubiera yo ido. Chin, y si no, o sea, les llega a pasar algo. Si yo hubiera estado, esto no hubiera pasado. Si yo hubiera estado ahí, o sea, o si yo hubiera estado así como que para controlar la situación, ¿no? Nada de esto habría sucedido. Y entonces tienes que darte cuenta que tú no eres quien estás decidiendo. Hay una, bueno, a mí se me hace así como un juego de niños, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí me pasó mucho, ¿no? Que yo le decía a mi hija, por ejemplo, estaba brincando y le decía, ten cuidado porque te vas a caer. Y parecía que le dije, cáete, porque justo cuando yo digo eso, resulta que se cae, ¿no? Te lo dije, por eso te estoy diciendo, ¿no? Parecería como que yo lo estoy decretando, ¿no? Entonces, así en el mundo vamos por la vida diciendo, si no me obedeces, te va a pasar esto, ¿no? Nos sentimos así como que, como antes creíamos, antes de llegar al curso creíamos que Dios nos decía, ¿no? Si no te portas bien, vas al infierno. Entonces, eso es lo que estamos decretando con todos nuestros hermanos. Dice, esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. Nosotros estamos negando el poder del milagro ahí. Nosotros creemos que ese cambio de mentalidad nada más puede existir en nosotros y en los demás. Y en los demás también está. Recuerden que todos tenemos un tomador de decisiones, no solamente yo. Dice, el milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Pero aquí me habla de la mentalidad recta. Y recuerda que mi mentalidad todavía no está recta. Bueno,
Para allá voy encaminada, pero todavía no está, ¿no? Entonces me dice que yo tendría que ver a todos como inocentes. Es a lo que me van caminando, lo que les decía yo al principio. Todos los ejercicios me encaminan a eso. Si yo lo puedo entender esto, y si a ustedes están haciendo ahorita los ejercicios, analícenlo. ¿Qué les dice la primera parte y qué les dice la segunda parte? Yo este año decidí no hacer los ejercicios, ¿no? No los estoy haciendo, porque decidí descansar este año, ¿no? Dije, este año me enfoco a lo que es nada más el texto y ya. Pero cuando lo estaba leyendo me di cuenta que en realidad todos los ejercicios, la primera parte, me están llevando a quitarme esa forma de pensar. Por eso dice que el curso no te dice qué es lo que tienes que hacer, más bien te ayuda a ver los obstáculos que te impiden experimentar la paz. Eso es lo que hace. Entonces me está diciendo, ¿tú creíste en esto? Bueno, y ya me va diciendo, crees en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Bueno, ahora te pongo la otra parte, tú eres esto. No eres lo que tú te inventaste, eres esto. Por eso la segunda parte, cada que yo las he hecho, me ha costado tanto hacerlos, porque todavía no me la creo. Y no me la creo porque la primera parte no la hago bien. No creo que tengo que deshacer algo o dejar de mis creencias. Las hago así como que, pues, como que le creo. Como que le creo, pero no creo, ¿no? Así, o sea, estoy titubeando lo que decía Daniel, estoy como un péndulo. Un día sí, un día no. Así como que de repente le creo y de repente otra vez no. Entonces, sí estoy oscilando entre la verdad y la falsedad, ¿no? Por eso es por lo que no los había yo podido entender. Ahorita con esta clase dije, oh, me acaba de caer el 20. Así como cuando te sacuden, ¿no? Como en la maquinita, ¿no? Que le echas la moneda y no cae el refresco, le pegas y ya cae, ¿no? Así sentí con este subcapítulo, así como que algo me dio un empujón y me dijo, es esto. Lo que pasa es de que tú no has querido, como decía al principio, comprometerte con lo que realmente eres. No quieres reconocerte como inocente. Y hasta que tú no te quieras reconocer inocente, el Espíritu Santo no puede venir y obligarte. Porque por eso tienes un libre albedrío. Dice, tú vas a aceptarlo el día que tú quieras. No te voy a obligar a nada, ¿no? Dice, si lo único que existe, no, esto ya lo leí. Dice, he dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Y aquí no me está diciendo de creencias, me está diciendo de crear. Me está hablando de crear junto con el Espíritu Santo. Y cuando creamos, nosotros dice que nuestras creaciones son nuestros pensamientos amorosos. Se podría decir así, ¿no? Que son unos pensamientos amorosos. O sea que cuando tú amas a una persona, tendría que ser total. Y hay personas a las que sí amamos totalmente, nada más que nosotros no alcanzamos a dar ese amor total a todos. Dice que lo más cercano a lo que nosotros tenemos es el amor de una madre a un hijo o de un padre a un hijo. No importa lo que haga tu hijo, no importa qué cosa haga en tu vida, no importa que te robe, que te humille, que te patee, no importa que sea un asesino, un violador, tú no lo vas a dejar de amar. No importa lo que haga. Entonces, esa creación la hiciste junto con el Espíritu Santo, igual a como crea el Espíritu Santo, como crea Dios, porque va a ser total, que no importa cuánto te falle, tú lo vas a seguir amando, ¿no? Dice, eso es pues lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Dice que cuando tú eres inocente, empiezas a ver a todos inocentes, pero a todos, no a algunos cuantos. No puedo decir, yo veo a Jackie, a Imelda, a Romana, a Angie, inocentes, pero al de allá afuera de mi casa no lo veo inocente. Tengo que darme cuenta que es total. Y si no veo a alguien inocente es porque yo no me he reconocido inocente. Tengo que entender eso, que lo primero que nada es que yo siento un poco de culpa de alguien de allá.
Es precisamente eso lo que no me hace sentirme inocente. La culpa que aún cargo yo. Lo que les decía al principio, ese pasado que parece que te va correteando y que en algún momento te va a alcanzar, eso es lo que te mantiene en la cárcel de la culpabilidad. No te permite ser inocente, ni ver a inocente a alguien más, porque sientes que por lo que tú hiciste, en algún momento te va a atacar. En algún momento se va a defender. Bueno, hasta ahí el párrafo. ¿Algún comentario? Les digo que están muy calladitos hoy. Adelante, Román. A ver qué comentario hacemos. No tengo ni idea, pero bueno, lo voy a comentar. Aquí yo le veo la clave en todo esto que dice, si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Ahí está hablando de lo único que puede ver. Ahí lo veo un poquito en el sentido de que es algo externo, porque de alguna forma la vista es una percepción de lo que veo, no en mí, sino hacia afuera. Pero de alguna forma es dual, porque al verlo de afuera me reflejo hacia adentro. O sea, por eso es que en ese caso dice ver. La mentalidad recta, lo que comentabas vos, es la mentalidad recta, es la que solamente puede ver perfección. Mientras vea error en los demás, ya no es recta. Sin embargo, eso es como un reflejo, como un espejo. Cuando yo veo hacia los errores de los demás, de alguna forma estoy viendo mis errores internos. O sea, ya estoy viendo la percepción externa y es mi deber hacer ese reflejo hacia mí para que yo pueda crecer, para que yo pueda entenderlo. Porque si yo nada más hago la crítica y digo está mal, o sea, entonces no la reflejo hacia mí y entonces ahí es donde no voy a llegar a la inocencia. Entonces ahí mi mente no es recta, porque solamente estoy criticando a los demás de que están mal cuando yo lo estoy también. Por eso lo correcto sería, o sea, si está bien eso, la mentalidad recta puede ver la perfección, sin embargo, hay que verla hacia afuera, pero reflejarla hacia el intento, hacia el interior, para que sea verdadera, pues. Eso es lo que yo considero. Sí, tienes toda la razón, Román. Muy bien, muchas gracias. Y Adelante, Imelda. eso es lo difícil, porque es la parte que nos cuesta poder reconocer en nosotros eso que estamos juzgando, ¿no? Y poderlo ver muchas veces. Yo recuerdo que decía, pero yo no soy así, yo no soy así. Y no es que sea idénticamente, sino mi pensamiento es el que está errático desde el momento en que estoy juzgando, ¿no? En el momento en que yo estoy juzgando, es el pensamiento o mi mente la que está siendo errática, no la acción, no lo que está sucediendo, sino mi pensamiento, ¿no? De aquello que está sucediendo y de esa persona o personas, ¿no? Sí, así es. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo, sí, nada más que, bueno, lo que he visto en la mayoría de nosotros, ahí estoy viendo yo al revés, a lo mejor me van a criticar mucho por esto, pues, pero yo considero que el crecimiento es individual y al hacer un crecimiento individual y al compartir el crecimiento individual se hace colectivo, entonces mi crecimiento es a la vez el crecimiento de vosotros. En ese sentido, yo opinaría que cuando participemos, nos cuesta pues que trate de hablar en singular, porque por ejemplo, dice Imelda, es que nos cuesta, pues sí nos cuesta pues, pero cuando yo digo nos cuesta, estoy
delegando mi responsabilidad a todos, y entonces, o sea, sé que nos cuesta a todos, sí, pero debo asumir primero lo mío, me cuesta. Y entonces cuando yo digo me cuesta, entonces de esa forma cada quien tiene que verlo desde sí mismo para que diga me cuesta entenderlo realmente. Y en plural, pues a todos nos va a costar, pues, pero cuando yo hago el me cuesta a mí, eso hace que yo me responsabilice del por qué me está costando a mí. O sea, debo dejar que los demás, si les cuesta, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no tanto, pero me está costando a mí. Y yo soy reflejo de ustedes, pues entonces nos está costando a todos. Pero al asumir yo mi responsabilidad, al decir me cuesta, entonces a lo mejor digo, me ha costado hasta ahorita, pero de aquí en adelante yo creo que voy a cambiar. No me va a costar. Y así, y ese tipo de afirmación va a ser los decretos para mi cambio. Y ese cambio que es para mí se va a hacer para todos. O sea, Sí, ese es es mi comentario. a través de la palabra, perdón, Román, a través de la palabra nos estamos comprometiendo, ¿no? El hablar por mí. Sí, claro. Gracias. A ver, Y, entonces voy y a, no, así, adelante. voy a hablar por mí. Y alguna vez le escuché a un maestro de otro curso, de PNL, que decía, las madres son unas brujas, decía, porque les dicen a sus hijos, ¿no? El ejemplo que tú dabas hace un rato, deja de saltar en la cama porque te vas a caer, y suájate, el niño se cae, ¿no? Pero es como que es el poder de las mamás, el poder de su palabra, que termina viendo al testigo de sus pensamientos allí afuera, ¿no? Entonces yo digo, realmente, ¿cómo nos conoce Jesús? ¿Cómo se da cuenta de que realmente nosotros andamos negando el milagro? Queremos seguir viendo y viendo el error. Seguimos buscando los testigos de nuestro pensamiento errado, de nuestro sistema de pensamiento errado. Bueno, solamente eso, ¿no? Que como dice esto, Daniel, tú eliges, tú tienes ahora la responsabilidad y el poder de volver a elegir. No tienes por qué quedarte con ese otro, con esa otra, digamos, esa otra forma de haber pensado, ¿no? De haber sido, como la bruja que, que marca y después dice, te lo dije todavía, ¿no? Como buena, como sabia, te lo dije, ya ves, ya ves. Y entonces no les damos confianza realmente a nuestros hijos, ¿no? Cómo van creciendo. Y Jesús nos invita a eso, que empecemos a confiar en los milagros, que empecemos a confiar en nosotros para poder ver ya los testigos de nuestro cambio de pensamiento. Bueno, primero en los que están a nuestro alrededor, ¿no? Que es nuestra familia. Bueno, eso nada más quería comentar. Gracias. Sí, gracias, Jackie. Y estoy de acuerdo, Román, Román, sí, sí es Román, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo. Yo creo que el curso por eso dice que es altamente personalizado. No es colectivo, es personal. Y cada uno percibe las cosas de diferente forma y va aprendiendo de diferente forma, pero a final de cuentas va sanando a la mente. Y recuerda que nosotros somos todos uno solo en la mente. Entonces, y de hecho el curso le habla a la mente, ¿no? No le habla al cuerpo, no nos habla como individuos, pero sí es muy personal y sí tiene que ver mucho, como decía Román, que siempre es con los espejos, ¿no? Esos espejos me van a mostrar lo que yo tengo que aprender y tendría que ir agradeciendo tanto lo bueno como lo malo, porque me va dando un punto de partida, ¿no? De decir, bueno, ya elegí mal, vuelvo a elegir. Y todo acto que pase en este mundo no es por casualidad. Dice que es una lección que él quiere que yo aprenda. Y de mí depende si la aprendo bien o la aprendo mal. Pero creo que para eso estoy en el curso, porque la quiero aprender bien. Creo que ya tomé muchas decisiones equivocadas atrás
Y esta vez puedo volver a elegir y elegir bien, ¿no? Elegir con el Espíritu Santo y decir, bueno, ahora sí ya, de aquí para adelante, ¿no? ¿Alguien me lee el 4? Sí, yo. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Uy, qué bonito. Gracias. ¿Quieres agregar algo de este? Bueno, aquí de alguna manera nos está explicando qué es ser uno, ¿no? O la unidad que hemos mencionado mucho en algunas clases pasadas, hablar de la unidad, y habla de esa voluntad, unir mi voluntad con la de Dios, ¿no? Y cuando tenemos esos atisbos de unicidad con todos o con Dios, pues es cuando logramos sentir esa paz, ¿no? O ese descanso en Dios, ¿no? Y tenemos, bueno, yo he tenido esos atisbos, ¿no? Sigo trabajando en eso. Como tú decías ahorita, ¿no? Que tenías una situación con alguien que te sentías traicionada. Bueno, creo que a mí me pasa igual, no sé si tú y yo estamos mimetizadas o somos una copia, no sé qué pasa, pero yo me he sentido estos días muy similar y efectivamente, ¿no? He querido ver, como ahorita dijo Jackie, en los demás esa que ellos me reafirmen lo que yo estoy pensando, ¿no? Pero me di cuenta que he estado buscando esos testigos, ¿no? De mis pensamientos, pero me di cuenta y dije, estoy eligiendo mal, o sea, no estoy uniéndome y no sé, no lo encuentro todavía, le dije yo al Espíritu Santo, no encuentro todavía cómo unir mi voluntad contigo, Señor, para ver esto de otra manera, ¿no? No lo encuentro todavía, pero de lo que sí estoy segura es que de lo que estoy pensando no es verdad. Eso no es cierto. De eso sí estoy segura. Y entonces, mucho tiempo dije, adiós pensamientos, adiós, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, ¿no? Entonces, creo que este párrafo, por algo me tocó leerlo, y pues habla de eso, ¿no? De cómo Dios nos creó a su imagen y que he creado falsamente, ¿no? He creado falsamente muchas cuestiones y estoy tratando de averiguar esto, pero pues bueno, esto es lo que les puedo compartir y que pues sí, he tenido esos atisbos. Gracias. Gracias, Sí, bueno, de hecho aquí no lo dice exactamente. Ahorita lo vas a ver. Dice, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a semejanza suya para crear falsamente. Y recuerden que en otras partes dice que la voluntad de Dios es que yo sea feliz. El problema es que tengo miedo porque
recuerden, y más adelante viene, ¿no? De hecho, creo que la Biblia dice, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Y a veces cuando decimos, hágase, Señor, tu voluntad, por lo regular lo asociamos, por ejemplo, como cuando un familiar está enfermo, está en el hospital y posiblemente está moribundo, y le queremos decir a Dios, no te lo lleves, pero le decimos, bueno, que está tu voluntad, así eres tú el responsable, tú eres el malvado desgraciado que me va a quitar a mi ser querido, ¿no? Así, entonces, por lo regular lo asociamos con eso, pero el curso recuerda que me reinterpreta las ideas y me dice, la voluntad de tu padre es la misma que la tuya. No están separadas, no hay dos voluntades, hay una sola, y es que seas feliz. Esta es la voluntad de mi padre. Entonces, por ende, mi voluntad tendría que ser que yo sea feliz. Y dice, el problema es que la he usado falsamente, dice, a ver, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a semejanza de la suya para crear falsamente. Nosotros hemos creído en la muerte, en la escasez, en la traición, ¿no? En sentirnos vulnerables, porque sí, eso es lo que yo en el momento que pasé por esta situación me sentí muy vulnerable, que podía ser presa fácil de cualquier pensamiento, ¿no? Y recordé ese ejercicio donde dice que veas a tus pensamientos como pasar como en una procesión y no te unas a ellos ni los juzgues, ¿no? Y yo dije, no, espérenme tantito, vamos a marchar tantito en esta procesión y vamos a bailar, ¿no? O sea, no quise evadirlos, la verdad es de que no quise evadirlos, quise sentirme que yo era esos sentimientos. Y lo hice por varios días. De hecho, todavía el día de ayer estaba yo así. Hasta el día de hoy fue cuando dije, ya no, ya, tú no eres eso. Y las personas a tu alrededor no son eso. Deja de culpar y de culparte a ti mismo. Dije, ya. Pero ya hasta el día de hoy y 8 días dejé así como que, dije, no, pues, cualquier pensamiento que llegaba, yo me iba, ¿no? Había un conferencista de AA que decía que tu mente puta. Y yo decía, ¿ahora por qué? ¿No? Dice, porque se va con cualquiera. Con cualquier pensamiento se va. La dejas ir, así, vete libre y piensa lo que quieras. Además, dale vuelo. Y pareciera que es tonto, pero sí creemos así como que no importa, no va a pasar nada. Pero la única que es afectada soy yo misma. No estoy afectando a nadie dejándome llevar por esos pensamientos porque no estoy actuando. Y recuerda que dice que crees que como no actúas, no estás haciendo daño, pero estás haciendo mucho daño porque te lo estás haciendo a ti mismo. No te estás permitiendo ser feliz, te estás negando la felicidad tú misma. Y parecería que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Es lo que tú estás fabricando falsamente, como lo dice. Soy yo. Soy yo. Recuerda que soy co-creadora con Dios. Y que en esa co-creación yo decido qué es lo que quiero ver, ¿no? Entonces, nada más fui yo. Lo que la otra persona haya hecho era irrelevante. Fue como lo tomé. Y había un pensamiento, no recuerdo cómo va, más o menos se los voy a decir así, ¿no? Como yo lo recuerdo. Dicen que me parece que un monje, que era muy sabio y muy paciente, demasiado paciente. Y sus alumnos decían, no, en algún momento va a estallar. En algún momento. Entonces buscaban todo lo del mundo para hacerlo pensar de diferente forma, ¿no? Entonces un día agarran y lo llevan al mundo presentando cosas, ¿no? Le dicen, ¿ves a porque le mostraron un perro muerto, ya medio disecado por ahí, ¿no? Y lleno de gusanos y le dicen, ¿ves cómo hay maldad en el mundo? ¿Ves cómo hay pobreza, hay escasez? ¿Ve este pobre animal? ¿No? Y él lo que ve es algo bueno y dice, es que tiene una dentadura perfecta. Dice, le tiene
Tiene una dentadura perfecta que parecen perlas. Y decía, él veía la perfección en todo. No importaba lo que le mostraran. Incluso al ver a los gusanos ahí, iba a decir, bueno, sirvió de alimento para los gusanos, ¿no? O sea, el caso es de que él le iba a dar vuelta a lo que sus alumnos le quisieran presentar, ¿no? Entonces quiere decir que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, eres tú quien toma la decisión de ver como que te están atacando o como que estás aprendiendo esa lección. ¿Qué es lo que nos enseña el curso? Aprende la lección. Esta lección te sirve para algo. Es para darte cuenta que este mundo no es real, ¿no? Pero nosotros queremos decir, no, es que sí es real. ¿No están viendo que me lastimaron? ¿No? Entonces dice que es a lo que nos está llevando, ¿no? Y luego dice, la mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída. Y recuerda, cuando nos dicen que no es libre, es como decía Daniel, cuando creemos que no tenemos el poder de decisión, que alguien me está obligando a sentir lo que yo siento. Y recuerda que tú tienes el poder. Es yo creo que lo más principal del curso, demostrarte que tú tienes el poder de decisión. Entonces aquí cuando me dice que se siente aprisionada es por eso, porque nosotros mismos la aprisionamos, nosotros mismos negamos ese poder de decisión que nosotros tenemos. Dice, no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma, ya me lo dice por mí. Está por lo tanto limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Y hay otra parte donde dice que el cielo es la convivencia armoniosa de todas las criaturas de Dios. Ese es el cielo, cuando tú dejas de juzgar a tu hermano o cuando dejas de juzgarte a ti mismo. Pero principalmente es a mí misma. Ay. No sé qué dice aquí. Bueno. Hasta ahí, ¿alguien quiere comentar de ese párrafo o nos seguimos con el que sigue? Sí, un comentario. En el párrafo 6, en el párrafo 4, en la oración 6, dice, cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo, ¿sí? Aquí el curso lo que nos está diciendo también con otras palabras nos diría, cuando la voluntad, tú unes tu voluntad a la de tu Padre, estás en el cielo. No necesitas morir para estar en el cielo. Entonces no hay nada que temer en que unas tu voluntad con la de tu Padre. ¿Sí? Porque el miedo que nosotros tenemos es que creemos que para estar en el cielo con Dios tenemos que morir. Y aquí te dice, no es necesario morir porque la muerte no existe. Lo único que tienes que hacer es unir tu voluntad con la de tu Padre y estarás en el cielo. Es lo único que dice. No tenemos que hacer reencarnaciones, sacrificios, procesiones, rituales, nada. Solo unir nuestra voluntad a la de Dios y estaremos en el cielo. Otra forma de decirlo es y recordaremos. Muy sencilla. ¿Sí? Pero es lo que les comparto. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien me quiere leer el 5? Pero leo. Dice párrafo 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre los niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir. Cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. ¿Quieres comentar algo? Lo comento.
Aquí al final, en la oración 10, dice, esto es lo que la Biblia quiere decir. Cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. ¿Sí? Es decir, veremos al Espíritu Santo tal como Él es, y tal como es Él, como somos nosotros. Pero no se está refiriendo a la apariencia física que creemos tener, sino que nos daremos cuenta que el Espíritu Santo, Jesús y nosotros somos el Cristo. Es decir, cuando lo percibas como es, como realmente es, te darás cuenta que son lo mismo o que somos lo mismo, que no hay diferencias. No es que tenga una apariencia o que nosotros tengamos una apariencia, nos vamos a dar cuenta que somos lo mismo, exactamente lo mismo. Es eso. Gracias. Dice, nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. ¿Recuerdan que creo que fueron las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces parecería que como que nosotros, esas palabras que dijo Jesús, como que nos vienen a la mente y pensamos que eso es en el momento que vamos a morir. Como que tenemos que morir para encomendar nuestro espíritu a Él, ¿no? Pero es totalmente erróneo, ¿no? Porque no es que tengamos que morir para encomendar nuestro espíritu. Recuerda que nosotros somos espíritu y no lo encomendamos a Él porque somos de Él. Y nos lo aclara aquí cuando dice, toda sensación de, a ver, lo leo completo. Al hacer esto, la mente despierta de un sueño y recuerda a su creador. Es que recordamos quiénes somos. Y luego dice, toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. Entonces dice que recordaremos lo que somos, porque recuerda que dice que nada más está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros somos como el Espíritu Santo y el Hijo. Y si el Hijo y el Padre son lo mismo, entonces podríamos ser como Dios. Pero bueno, hasta parece confuso, pero no es confuso. Dice que nosotros somos el Espíritu Santo y somos Dios. Lo único que no podemos ser es sentirnos superior al Padre. Eso es lo que no podemos sentir. De hecho, es lo que nos trajo a este mundo, el sentirnos que somos superiores a nuestro Padre o que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Y de hecho, párrafos atrás nos lo está diciendo, ¿no? Bueno, subcapítulos atrás nos lo va aclarando. Dice que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por ende, no podemos decir qué es lo que nosotros somos. No podemos decirnos pecadores porque nosotros no nos creamos, nosotros somos inocentes, ¿no? Y dice, no hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden existir niveles porque son uno. Recuerda que cuando nos hablan de dos niveles, nos están hablando del espiritual y del físico, de el contenido y la forma, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, al contenido, el contenido es el que no tiene niveles. Entonces, no tendría que haber una confusión. Lo que pasa es de que a nosotros nos encanta confundirlo y decimos, bueno, entonces, no puedo entenderlo. Somos la Santísima Trinidad, pero ¿cómo? Pero no somos el Padre, pero sí somos el Hijo, pero no somos el Espíritu. O sea, siempre estamos queriéndonos confundir, pero es que nosotros queremos confundirnos para decir que no lo entendemos. Pero está tan claro que en el nivel 1 no hay niveles. En el nivel 2 sí hay niveles. Dice, este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios, que cuando lo entiendes dejas de pelear con que no lo entiendo, ¿no? Dice, pero esta visión solo la puede percibir los verdaderamente inocentes. Y cuando aquí me dice que los verdaderamente inocentes, ya no me está hablando de un pecador allá afuera. Ya no me está hablando de perdonar. Recuerda que dice que nuestra función en este mundo es perdonar, ¿no? Pero aquí me dice, aquí no me está hablando de ningún otro. A mí en este párrafo nada más me dice que de los verdaderamente inocentes. Entonces dice que si yo no me ataco a mí, no podré atacar a nadie. Todo va dirigida a mí. Mírate inocente a ti. No importan los demás.
Porque cuando tú te veas inocente, no podrás ver falsedad o ataque en ninguno de tus hermanos, porque tú habrás sanado. Dice, ¿quiénes? Al ser puros de corazón, defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. O sea que no nos vamos a defender de lo que realmente somos. No vamos a decir es que no es cierto, como les decía yo hace rato, que nosotros siempre estamos diciéndole a Jesús, ¿ves que no soy invulnerable? ¿Tú ves que yo no soy inocente? ¿Tú ves cómo sufro? ¿Tú ves que soy pecadora? Entonces dice, ya no tendría yo por qué estar viendo defendiéndome de la percepción verdadera, sino que ya la podría ver. Ya no me voy a defender de ella, la voy a poder ver. Dice, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esta parte cuando dice, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Cuando no quiero atacar a nadie es porque tampoco me ataco a mí misma. Si te dan cuenta, todo va dirigido a mí. No va dirigido a nadie más. No me dice, empieza a ver a tus hermanos inocentes, tienes que perdonarlos, como en otras partes me dice que mi función es perdonar. Y pensamos como que perdonar es a otro. Y entonces tenemos que entender que es perdonarme a mí misma o empezar a aceptarme a mí misma. Ve la percepción inocente, percíbete inocente a ti mismo, no a los demás. Dice, esto es lo que la Biblia quiere decir. Cuando Él aparecerá o sea percibido, seremos como Él, pues lo verdadero lo veremos tal como es, y no es que Él aparece. Es como cuando dice Daniel que nosotros hemos puesto capas y capas y capas y capas, así como Dios me dice, tú eres inocente, y digo, no es cierto, porque en cierta ocasión le hice daño a alguien, pero sigo desconfiando de la gente, porque sigo pensando que alguien allá afuera me va a atacar. Porque, y le puedo poner muchas y muchas y muchas, y esas son capas que yo he puesto para no ver mi verdadero ser. Entonces, cuando yo quite todas esas capas, no es que por fin el Espíritu Santo se deje ver, es que yo he quitado los obstáculos que me impedían verlo. Eso es lo que me va diciendo. Sí, pero soy yo. No es el Espíritu Santo, no es los demás, soy yo misma quien va quitando esas capas cuando me voy aceptando a mí misma o perdonando a mí misma. Me voy reconciliando conmigo misma, me voy diciendo, no tenías razón, no eres tan culpable como te crees. Eres inocente. ¿No? Porque podemos abrazar a mucha gente y consolar a mucha gente, pero a nosotros mismos no. Creo que somos jueces y verdugos, pero de nosotros, no de los demás, de nosotros mismos. Nos hemos juzgado tan feo, tan cruelmente, que parecemos nuestro peor enemigo, ¿no? Y no es que duerma con el enemigo, yo soy el enemigo, ¿no? Yo misma me he atacado. Yo me hago vulnerable. Bueno, hasta aquí, no sé si quieran opinar. Quinto párrafo, ¿no? Leo el 6. Va. Dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error. Y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad. Puesto que los ves tal como son,
Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Gracias, Jackie. ¿Quieres opinar del párrafo? Esta parte, a ver. Esta parte que nos dice, ¿no? La verdad supera todo error. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Esto me encantó. O sea, cuando se da el milagro, no se da solamente para ti, sino que se da para todas esas personas a las que veías erradas. Ahora la curación se está dando para todos. Ese es el milagro, te dice. Corregir tus percepciones es esto, es el milagro. Ese es el milagro. Sí, así es. Sí. Bueno, mira, dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. Recuerda que hemos hablado muchas veces de lo que son nuestras creencias. Y hay una parte en el curso donde dice que donde depositas tu fe está tu tesoro. Algo así. ¿Sí dice así, Dani? Donde depositas tu fe está tu tesoro, ¿no? Entonces, tú has creído que eres malo. Tú has creído que eres vulnerable. Y si empezaras a pensar de otra forma, ¿no? Porque no lo hemos hecho. O sea, si lo hubiéramos hecho, pues no estaríamos aquí tal vez. No, porque no lo creemos. Entonces, aquí me dice, la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas. Deja de darles poder. Deja de querer que sean verdad. O como decías, Jackie, de estar buscando los testigos que me digan si es cierto, eres culpable. O como yo les decía hace rato, que mi pasado me va correteando y por ende va a arruinar mi futuro, ¿no? Va a arruinar mi futuro. Entonces, como yo me sentía culpable, en el momento que sucedió esto, yo dije, creo que tienen la razón. Entonces, tenía yo fe en que yo era mala. Y así como yo les decía en algunas, creo que me parece que fue cuando les leí lo del texto, que les decía yo que para mí había cosas así como que muy reales, demasiado reales, que yo las hacía, más bien yo las hacía realidad, ¿no? O sea, eran cosas que yo decía, sí lo hice y sí iba a pasar, ¿no? O sea, que como si yo solita me pusiera el pie, ¿no? Como si yo sola estuviera esperando el karma, se podría decir, con palabras de no del curso, decimos, el karma te va a alcanzar, ¿no? Entonces, yo eso creía, y yo como lo creía, lo tenía que traer aquí a mi presente y arruinar mi futuro. Dije, no, pues sí, estaba yo creyendo en eso. Y siempre lo creí. Anteriormente yo decía, lo único que tenemos, ¿cómo decía yo? Seguro es la muerte. Esa era mi frase. Lo único seguro en esta vida es la muerte, porque nada más tiene seguro. Y ahora digo, no es cierto. Lo único que tenemos seguro es la vida, no la muerte. Es lo que tenemos seguro, porque sabemos que después de este cuerpo vamos a vivir, y tal vez de otro cuerpo vamos a vivir, porque eso es lo único que existe, la vida, no la muerte. Pero anteriormente yo creía eso, y entonces esperaba la muerte como un consuelo. No sé si les llegó a pasar, pero en esos momentos que tenía problemas, así como que cortarme las venas, era la solución a todos mis problemas. Dejo de sufrir. Acabo con este sueño, ¿no? Entonces, para mí, esas creencias estaban tan afirmadas en mí, tan seguras, que de verdad que para mí la muerte era lo único seguro y era como mi único consuelo. Ahora, hoy en día, no lo veo de esa forma, porque mis creencias han ido cambiando. Por eso dice que el Espíritu Santo toma lo que tú ya tienes y te lo reinterpreta.
Entonces te dice, bueno, tú creíste en esto, ahora te digo que no hay muerte, hay vida. Y empiezas a creer en que hay vida. Entonces, cuando yo creía en mi pasado malvado que me iba a corretear y me iba a perseguir y que me iba a alcanzar, me alcanzó porque yo lo creía. Pero si hoy le digo al Espíritu Santo, ¿me ayudas a ver las cosas como tú las ves? Posiblemente, y no posiblemente, porque no es una posibilidad, es un hecho, que ese pasado malvado no me va a alcanzar. O que si me alcanza no tendrá efectos en mi persona, porque ya no me voy a sentir vulnerable. El problema es que yo me sentí vulnerable. Y es como cuando llegas al restaurante y llegan y te ponen la cuenta y tú dices, espérame, si no me he comido nada, ¿no? ¿Cómo voy a pagar esto? No, pero cuando llegas al restaurante y comes bien y te llega la cuenta, dices, ah, bueno, pues sí, a ver, pásamela. Sé lo que tengo que pagar, ¿no? Porque lo sé. Entonces, en este momento yo creo que lo que está en mis manos es decir, bueno, sí, voy a pagar lo que yo hice. ¿Estuve mal? Sí, estoy mal. Acepto toda la responsabilidad de lo que yo hice mal, pero solamente de lo que hice mal, no de cómo te sentiste. Porque esa fue tu decisión, no la mía. Así como su forma de pensar no hizo que yo me sintiera como yo me sentí. Fue mi decisión. Yo decidí cómo verlo. Entonces, yo creo que aquí esta me dice, esta parte, este último párrafo, así como el decía en el pasado, cierra así como que con broche de oro, o pone la cerecita del pastel y me dice, deja de percibirte pecadora, deja de creer que las personas que te lastiman tienen la razón, o de creer tú que tienen la razón para lastimarte, o que puedes ser invulnerable. Ya no tienes por qué creerlo. Retira esa creencia y por ende vas a retirar las proyecciones que tú misma has fabricado, porque a final de cuentas vienen siendo proyecciones, estás percibiendo y proyectando. Entonces ya te das cuenta que tú la estás proyectando, que estás llamando a los testigos y que no es que no lo hayas creado tú. Tú tienes que ser responsable de lo que has creído, ¿no? Dice, la manera de corregir las distorsiones es dejar de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad que eres inocente. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Recuerda que dice que la verdad no tiene por qué ser defendida. La verdad es, y ya. Y tú eres inocente, aunque no lo creas. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. No importa que los demás te sigan viendo culpable, para ti ya no es. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error de la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Y aquí cuando me dice que jamás pueden encontrar consuelo verdadero es cuando decía Daniel, si seguimos como oscilando como en un péndulo, entre un día sí lo creo y otro día no. Un día dejo de seguir a mis pensamientos locos y otro día los vuelvo a seguir y te digo, ya no es procesión, ya me uno y también bailo con ellos, danzo al son que me toque. Entonces ahí es, yo misma estoy decidiendo y no es duradero porque yo lo estoy decidiendo que no sea duradero. Dice, cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Recuerda que en los principios de los milagros dice que un milagro puede afectarte, pero no afectarte de forma mala. Es afectarte o tocarte a ti y a muchas personas que tal vez ni siquiera tengas contacto con ellas, que ni siquiera las conozcas, ¿no? Dice, todo, o sea, eso es un milagro y entonces nos vamos a dar cuenta que el milagro puede sanarme a mí, puede sanar a los demás al mismo tiempo, que sí es posible, aunque en mi forma mundana de verlo, en mi cabecita pequeñita, ¿no? Diga yo que no es cierto, tengo que aceptar que sí es cierto. Dice, puesto que los ves
tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esto es la curación que el milagro produce. Y esto se los he repetido en muchas ocasiones, que es la forma en que curaba Jesús. Jesús no era que los curara porque les quitara enfermedades, les quitara algo, simplemente los veía completos. Más bien les regresaba la mentalidad recta. Les decía, tú eres el Hijo de Dios, inocente, invulnerable. Y con eso las personas sanaban. Entonces, nosotros podemos ir haciendo lo mismo. Cuando yo veo mi santidad en mí, no necesito decirle a alguien, eres santo, porque ya me estoy viendo como una santidad. Y la otra persona va a decir, como soy proyección, la otra persona va a decir, yo estoy viendo a una persona inocente, yo soy inocente. Esa es la forma en que podemos compartir nuestra verdadera inocencia, ¿no? Bueno, no sé si quieran compartir algo. No estuvo completo. Estuvo buenísimo. Muy calladitos. Paro de Nos grabar. dejaste con la boca cerrada. Totalmente. ¿Ah, sí? Paro de grabar. Sí.